Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Quiero mandar una bendición muy especial para nuestros hermanos tucumanos. El fin de semana pasado estuvimos allí, fuimos muy bien recibidos, hemos llevado palabra, estuvimos evangelizando, dando unción y recibieron muchísimas donaciones. Pido a Dios que un encuentro tan lindo como el que tuvimos con ustedes se repita pronto. Bien, hoy voy a hablarles de las señales antes del fin. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien en claro cuáles eran las situaciones que se iban a vivir en el mundo antes de que Él retornara, antes de su segunda venida. La Biblia habla de terremotos, habla de pestes, habla de hambre y de guerras. Y todos sabemos que todas esas situaciones ya se están dando y cada vez en mayor proporción en nuestro mundo. Pero el apóstol Pablo también escribió otros indicativos de las señales del fin. En 2 de Timoteo capítulo 3, voy a leerte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo nos termina ese versículo: a estos evita. ¿A quién? A los amadores de sí mismos, a los avaros, a los vanagloriosos. Los vanagloriosos son aquellos que agrandan sus cualidades, a los soberbios, que se sienten superiores a los demás y se creen con derecho a despreciarte. A los blasfemos, son aquellos que niegan a Dios o hablan mal de nuestro Señor, le dan la espalda a nuestro Señor. A los desobedientes a los padres, porque toda persona que se rebela contra sus padres está en desobediencia. Ya sé lo que vos quizás estás pensando de ese lado de la pantalla, pero vos no conocés a mi papá o vos no tenés una idea de cómo es mi mamá. Yo solo quiero decirte que hay un mandamiento que tanto vos como yo, siendo cristianos, debemos respetar, que es el de honrar a nuestros padres. De juzgar a nuestros padres se encarga Dios. Habla que también debemos evitar a aquella gente que no tiene afecto natural. ¿Qué significa? Que son aquellos que tienen afecto por cuestiones superficiales. Personas que tienen afecto por autos, por el estatus que le da tener muchas mujeres, por un estatus social, por tener propiedades, por viajar, por demostrar. Estas son personas sin afecto natural. También dice Pablo que debemos evitar los calumniadores. Los calumniadores son aquellos que mienten y te embarran, te dejan mal, te meten una linda pincelada de barro, usan la mentira, usan la boca para perjudicar a alguien. Muchas veces esto se da en las familias, en los trabajos, de alguien que habla mal, ensucia y perjudica la integridad de alguien o la reputación de alguien o el concepto que tenés sobre una persona, porque está siendo absolutamente calumniada. También dice Pablo que hay que evitar a los amadores de los deleites, ¿sí? Aquellos que todos los deleites de la vida aman todo lo que es lujuria, su sexualidad, salidas, viajes, todo lo que es deleitoso, todo lo que es del mundo. A esos dice la palabra que tenés que evitarlos. Y también Pablo enumera entre estos que tenés que evitar a los
que tienen apariencia de piedad. Y yo tengo palabra para leerte. Jesús dijo en Mateo 23, versículos 27, «Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados». De estas personas que tienen apariencia de piedad, Cristo nos dice en Mateo 23, versículos 27, «Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Así que toda esa gente que tiene apariencia de piadosa, esa gente que parece buenita, que también puede pasar que sea un hermano de la iglesia, pero que sea un hipócrita, que sea un sepulcro muy lindo por fuera, muy blanqueadito, que tenga florcitas, pero sin embargo que adentro tenga huesos de muerto e inmundicia. El Señor está diciendo, apartate, evita esa clase de gente. Yo hoy quiero hablarte de todos esos que enumera Pablo que comienzan con I. Y voy a comenzar con los ingratos. Hay un libro de Greg Easterbrook que se llama La paradoja del progreso. Este autor cuenta que el mundo se encuentra muchísimo mejor, tiene muchísimos avances en salud, el ser humano vive más, hay más producción de comida, se ha adelantado un montón en confort, en tecnología, en igualdad, en libertad, hay leyes que protegen la libertad del ser humano. Sin embargo, la sociedad se queja de que está peor que nunca. Greg Easterbrook dice que toda la sociedad de hoy, la sociedad milenial, como él llama, dice que padece de una ansiedad de escoger. ¿Qué significa esto? Este hombre nos está diciendo, para hacértelo breve y clarito, que el ser humano de hoy se queja de todo y tiene una ansiedad terrible que es la de escoger. A ver, hoy tenés un iPhone S7, vos querés mañana el iPhone S8 que todavía ni siquiera salió, pero vos ya lo querés aunque no lo necesites. Es por eso que se vive con un vacío constante que necesitamos llenar, consumismo. ¿Por qué? ¿Por qué ese vacío? Porque jamás nos detenemos a agradecer o a disfrutar aquellas cosas que sí poseemos. Tenemos puesta la atención en todo aquello que no poseemos. No soy feliz porque mi departamentito es chico y yo quiero vivir en uno de un ambiente más, porque así mi hijo tiene más comodidad. Y yo no pude estudiar esto, y yo quisiera un mejor puesto en el trabajo. Nunca estamos conformes con lo que somos y tenemos. Hay un gran vacío. Y yo no dudo que ese vacío lo ha puesto el príncipe del mundo, que es el demonio. Así vive la sociedad. La mayoría son ingratos. Ven siempre lo que falta, nunca agradecen a Dios lo que tienen. Y yo quiero decirte algo. Si vos tenés la presencia del Espíritu Santo en tu vida, si has sido bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, si tenés tu iglesia, si te congregás, si estás en oración, tenés que agradecer cada día de tu vida por todo lo que tenés. No vivir como los ingratos de los que habla Pablo, los ingratos de los últimos tiempos, que dice a estos hay que evitarlos. Y todos los ingratos parten de una planta que se llama amargura, de una raíz que se llama amargura. Porque yo nunca he visto un ingrato, un insatisfecho, alguien que siempre se vive quejando, porque nunca mira lo que tiene, sino siempre mira lo que le falta. Yo nunca lo he visto de otro modo que no sea amargado, porque no saben valorar nada. Y la ingratitud es algo que Dios lo toma como falta. Podés leer en Lucas 17 cuando Cristo sana a 10 leprosos y solamente uno de esos 10 viene a agradecerle, se postra a agradecerle. Y él dice, ¿y dónde están los otros 9? Y el que se postró a agradecerle era extranjero, no era del pueblo escogido. ¿Y cuántas veces vemos ingratos en las iglesias?
Se han sanado de un cáncer, Dios los sanó de un cáncer, pero igual están con cara de constipación porque quieren más. Ahora quieren que Dios les dé el auto 0 kilómetros. Han tenido increíbles cambios en su vida. Dios puso las manos en su vida de un modo inmenso. Sin embargo, se están quejando del pastor, de que el pastor habla más con un hermano. Están murmurando, ingratos. A esos evitar, dice el Señor. Yo quiero leerte un poco cuáles son las consecuencias de ser ingrato. Deuteronomio 8, versículo 11. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy, cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado, lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades. No se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios. No se les ocurra pensar, dice más adelante, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirlas. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses ajenos y les rinden cultos, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. La ingratitud es un pecado. Hay otra clase de hombres a los que Pablo se refiere: impíos. Y en hebreo es rayá. Yo busqué el significado de impíos, dice activamente malo, es decir, es un malo que está en acción, es un malo no jubilado, es un malo en ejercicio. Proverbios 15, versículos 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Por eso que no es provechoso para vos juntarte con impíos, con malos, porque el Señor se aleja de esa gente. Y no porque vos, muy cristiano, muy creyente, muy adorador, te acerques a ese impío que sigue en esa postura activa de maldad, vas a hacer que el Señor se acerque. El Señor te dice, evita a esa clase de gentes. Voy a leerte Salmos 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Hay una promesa de extinción de los malos. Los malos son arrancados de la faz de la tierra. Proverbios 21:10. El alma del impío desea el mal. Está muy bueno que en este momento hagas una reflexión. ¿Te encontrás deseando el mal a alguien? ¿Esperando, como dice el dicho, ver pasar el cadáver de tu enemigo? Bueno, si estás en esa opción, en ese modo, te puedo asegurar que tu corazón no está siendo tocado por el Señor. Pregúntate cuándo te asociaste con el demonio. Porque el creyente, el verdadero cristiano, el que tiene un corazón puesto en Jesucristo, no puede estar deseando el mal ni estar deseando ver el mal en el otro. Otro tipo de gente de la que habló Pablo, de las que tenemos que evitar, dice Dios, implacables. Los implacables son los que son irreconciliables con su enojo, su ira, su violencia, su pecado. Ellos no quieren reconciliarse con Dios. Ellos están en esa carrera de maldad y de violencia permanente. Vemos implacables en las personas que son vengativas, en la gente que es agresiva, en ese marido que te grita y que te ningunea y que te humilla, en ese que te quiere levantar la mano, en esa jefa o en ese jefe que te denigran con una palabra, con una frase. Eso es típico de los implacables. La violencia, la agresión verbal, algunos se van a las manos. Las amigas típicas que no respetan la pareja, el matrimonio de su amiga, son los hombres que no respetan a la esposa de su amigo, son personas sin códigos. No se las puede reconciliar así nomás con las leyes de Dios. Tenemos una implacable Jezabel en la Biblia que no quería parar hasta cortarle la cabeza al profeta Elías. El pueblo de Israel, implacable al momento de crucificar al Señor. No tuvo ninguna misericordia. Eligió a un delincuente como Barrabás para que fuera libertado y dejaron morir en la cruz a nuestro Señor. Ahí estaban en modo implacable. Es un pueblo implacable. No son fáciles de parar.
hablar a estas personas, evita. Nombremos ahora a los intemperantes. Son brutos, groseros, no sobrios, no tienen medida. Son aquellos que los ves no sobrios en nada. Sexualmente son un desastre. Van hacia todo lo exagerado. Acá te leo Romanos 1:26 en adelante. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. No nos olvidemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es la morada del Santo Espíritu de Dios. Filipenses 3, acá estamos viendo a otros de estos groseros y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, personas egoístas y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza, solo piensan en las cosas de este mundo. Esas personas que se meten adentro de un casino y se pierden todo el sueldo, que se chupan la vida un fin de semana, esa gente que no mide las palabras, habla mal, insulta delante de los niños de la casa, esas personas que no tienen medida. Números 11, comerán carne durante todo un mes hasta que les salgas por las narices y les dé asco, dice el Señor. Les voy a dejar todas estas perversiones que eligen, esta falta de sobriedad para que les salga por las narices, para que estén asqueados. Primera de Samuel, cuando Abigail volvió donde estaba Nabal, vio que éste se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey y estaba muy contento y completamente borracho. De esto estamos hablando cuando hablamos de intemperantes. Si conoces a algún intemperante, si hay alguno en tu casa, si estás saliendo con alguien que es intemperante, a vos que estás de novio, que estás de novia, mucho cuidado, porque el Señor dice, a esto se evita. Lógicamente, si ya el intemperante es tu marido o es tu esposa, vas a tener que orar mucho, vas a tener que hacer mucho, vas a tener que guerrear mucho en oración para sacarla de esto, porque, Señor, es muy claro, apartate, evita a esta clase de gente. Proverbios 23, mirá lo que dice acá. A partir del 19, atiende bien, hijo mío, y aprende. Procura seguir el buen camino. No te juntes con los borrachos, ni los que comen demasiado, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapos. Quiero decirte que la vagancia, que si estás ahí tirado todo el día mirando la tele, con la dama Juana al lado, con el vino, y tu esposa está trabajando, estás en pecado. Y la ruina es la consecuencia de este pecado que estás ejecutando. El Señor no aprueba esta clase de gente y dice, apartate. Por eso es buen momento de que te fijes con qué amigos salen tus hijos. Hay de estos vicios en tus hijos, hay borracheras, hay encuentros de droga. Por favor, dice la palabra que los evites. Tenés que ayudar a que tus hijos eviten esta clase de personas. Vamos a hablar de los impetuosos. Los impetuosos son los precipitados, los impulsivos, los que no piensan. Dice Habacuc 1, voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. A ver, los caldeos eran impetuosos, arrasaban con todo, destrozaban las naciones que se rendían a ellos. Job 8:2, ¿hasta cuándo hablarás estas cosas y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? Hay gente que tiene una terrible impetuosidad en la boca, sale un tormento de su boca. Hay gente que tiene infiernos en su boca. Llegas a tu casa y tu esposa te recibe con la impetuosidad de una lengua que te lacera. O tu marido, hablando mal de tu familia, te noquea con su lengua. Los impetuosos no son tolerados por Dios. Evítalos, dice el Señor. Vamos a hablar también de otra I, los infatuados. En griego es tuflo, significa que inflan todo, que venden humo. Y los infatuados son los idólatras, porque los idólatras idolatran, hacen un dios de estupideces, de superficialidad. Y también hacen dioses de madera, de tallas de madera, y adoran maderitas, estatuitas y cosas que no tienen nada que ver, que no tienen poder. A esos el Señor te dice, evítalos. Ahora bien, todos estos que yo te nombré,
como te dije anteriormente, parten de una planta, son hojas de una planta. La planta se llama amargura y tiene una raíz muy profunda, la amargura. Quiero leerte Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Qué es la amargura? En hebreo dice que es una palabra que habla de algo muy pesado y en griego de algo muy punzante. Es algo que viene con mucha fuerza y te punza y te lacera el corazón. Hay una definición que me gustó que dice que la amargura es un cáncer para el alma y es veneno para el cuerpo, porque aquel que vive amargado, esa amargura que en Efesios te está diciendo la palabra que la tenés que arrancar de vos. Todo esto que yo te nombré antes son brotes de la amargura, ¿sí? Los impetuosos, los ingratos, los infatuados. Pero ahora vamos a la planta madre, a la raíz madre, que es la amargura. La amargura, dice la Biblia, dice la palabra, que provoca que los huesos se sequen. Por eso vamos a ver muchas personas con artritis, con la columna destruida, con problemas en las articulaciones, porque tienen raíz de amargura. Dice que la palabra que da frutos podridos, porque la amargura te vuelve paranoica, o paranoico, te empezás a perseguir. Busca compañeros que tienen que ver con el egoísmo, con el resentimiento, con la ira, con el enojo, con el deseo de venganza. El que es un amargado está esperando ver que aquel que le provocó un daño sufra. En Hebreos 12 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Ahí tenés por qué Pablo te estaba diciendo que no te acerques a todo esto, que los evites, porque todos estos son compañeritos, son brotes de la amargura, ¿sí? Y cuando vos tenés un amargado, ya sea en la iglesia, en tu familia o en tu entorno, ese es contagioso, La amargura es contagiosa, el resentimiento es contagioso. Entonces el Señor te dice: cuidado, no sea cosa que te haga perder la gracia de Dios. Y yo me atrevería a decir que tanto vos como yo, en algún momento de nuestras vidas, tuvimos toda la posibilidad de dejar que entre la raíz de la amargura. ¿A quién no le pasó algo? ¿Quién no fue traicionado? ¿Quién no fue estafado? ¿Quién no sufrió en el amor? ¿Quién no tuvo una pérdida económica? ¿Quién no tuvo una derrota? ¿Quién no tuvo un abuso de cualquier índole? ¿Quién no? El tema es: ¿está instalada la raíz de amargura en tu vida? Porque es una raíz, no se ve, pero provoca frutos tremendos y van a hacer que te pierdas la posibilidad de tener parte en el reino de los cielos. Quiero hablarte de Caín y Abel, donde vemos bien la amargura. Abel lleva una ofrenda que le gusta mucho más al Señor que la de Caín. Entonces Caín empieza con una gran amargura, y hasta que no mata a su hermano, no para. O sea, ¿qué culpa tenía el pobre Abel si el hecho de que Dios no hubiese visto con agrado la ofrenda de Caín era un tema entre Caín y Dios? Sin embargo, la envidia hizo que lo matara. Mirá lo que puede una raíz de amargura. Y el rey Saúl, ¿te acordás de la canción cuando venían de ganarle a los filisteos, que cantaban que el rey Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000? Y entonces Saúl se llenó de ira, de envidia, y le lanzaban miradas, es más, le arrojó una lanza, lo quiso matar. Y él dijo: Jonathan se da cuenta de que lo quiere liquidar a David. Pues fíjate lo que puede la raíz de la amargura: la venganza, el deseo de ver morir al otro, el odio. Bueno, esa es la raíz de amargura. Muchas personas que no perdonan, se han divorciado hace 10 años y siguen odiando al ex marido que ya hizo su vida con otra. Nadie dice que quizá tu ex marido no actuó mal con vos, nadie lo justifica. Pero vos no podés seguir agarrada hace 10 o 20 años de tu vida, porque la amargura, es más, te va a hacer morir siendo un viejo o una vieja amargada. Personas que no perdonan. Hoy quiero hablarte de cómo liberarte de la amargura. Lo primero que hay que hacer para liberarte de la amargura, Marcos 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo sé que estos dos versículos bíblicos son muy difíciles de aplicar,
Porque muchas veces cuando le decís a un amargado que perdone, te mira mal y termina pensando que vos estás loco, porque que lo perdone Dios, yo no lo puedo perdonar con semejante barbaridad que hizo. Bueno, el Señor te dice, lo tenés que perdonar, porque si no, yo no te voy a perdonar. Así que es momento de que saques toda esa raíz de amargura, toda esa putrefacción que el demonio te metió, ¿sí? Es una siembra del demonio en tu vida. Arrancala, y además es una planta la amargura que se la trasladás a tus hijos. Cuando los hijos viven con un padre o una madre, o ambos que son amargados, se tienen que bancar un clima horroroso en el hogar. Para que pienses, este fin de semana, ¿hay algo que no perdoné? ¿Está el demonio actuando en mi vida? Lo primero que tenés que reconocer es que tenés que perdonar a aquellos que te ofendieron, para quitar la amargura. Lo segundo es saber que Dios siempre es un justo juez, y Él sabrá cuándo va a poner justicia, porque la venganza nunca va a ser tuya, siempre es de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que estés poniendo tu mano, liberando, Señor, cada uno de los que hoy escuchan esta oración, Señor, de toda raíz de amargura. Yo los declaro libres, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de toda raíz de amargura en sus vidas. Amén y amén. Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga.